la semana pasada, ¿verdad? Que es parte de la Lesson D. Entonces, tocamos y hablamos relacionados sobre la experience para terminar la Lesson D, que era una activity donde trabajábamos y en este caso ya agrupábamos las lessons A, B y C, las lecciones A, B y C. ¿Ok? Entonces, figúrense, la clase anterior hicimos una introducción about vocabulario, una introducción acerca de vocabulario y hablamos sobre los human me wonders. Entonces, los human me wonders eran lo relacionado a las creaciones humanas o ciertas maravillas del hombre, ¿correcto? Como que skyscraper, que eran rascacielos, habíamos hablado también sobre lo que eran towers o towers, en este caso las torres, bridge, puentes, también había hablado subway system, el sistema subterráneo, ¿sí? En este caso, lo que llamamos el subterráneo, ¿no? Que sería un tren subterráneo. Perfecto. También teníamos lo que eran los ciertos stadium, que eran estadios, entre otros. ¿Sí? Ahí logramos trabajar. Yo les pedí que hicieran esta actividad y que respondieran la siguiente cuestión. Ahora, hoy vamos a trabajar un poco más lo que es el uso de los comparatives and superlative adjectives y el uso del as y as o as para hacer to make in this case, para hacer en este caso lo que son comparaciones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos ciertas explicaciones que están en el boot, pero ya yo en un momento les voy a mostrar ciertas diapositivas. Pero before to that, antes de eso, I want to ask you something. Quiero preguntarles algo. Vamos a ver. ¿Quién recuerda, who remember what is the comparative adjective and superlative adjective? Or what are comparative and superlative adjective? Enzo, Natalia, Enzo. Era Dan, creo. Dan. Is Dan o algo así. Ya, vamos a ver. ¿Sabes qué significa comparative and superlative adjective en español? Comparativo y superlativo. Sí, correcto. Comparativo y superlativo. ¿Y para qué lo utilizábamos? Estos adjectives, estos adjetivos. Para comparar. Para comparar. Vamos a ver, Natalia, ¿qué recuerdas o what do you remember about the comparative and superlative adjective? Esos son los que terminan en R, ¿no? Ajá, ¿cuáles terminan en ER? Pero, o sea, ¿ejemplos o qué clase de adjetivo? No, ¿cuál de los dos terminaban en ER? ¿Los que eran los comparative o los superlative? Superlative. Ya. Serna. 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 Allí está el profesor Junior y está viendo que ustedes no están respondiendo allí. No hay ninguna notificación. ¿Estás ahí? No hay ninguna notificación con tiempo porque las notificaciones se hacen con tiempo. No me van a decir ahorita que vino un asteroide y cayó en la computadora. Porque no puede ser así. Álvaro. Sí, profesor, sí. Ya, vamos a ver. What do you remember? What do you remember about the comparative and superlative adjective? ¿Qué recuerdas sobre el comparativo y el superlativo? ¿Recuerdas algo? No, profe. Ya, listo. Perfecto, entonces avanzamos. Ya faltaría Mena y Raiza, pero como ellos tienen su cámara encendida, yo les voy a preguntar menos a ellos. ¿Ya? Voy a ser más específico con ellos. Hold on. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Comparative and superlative adjective. Obviamente que el comparative and superlative adjectives are adjectives that we use to make or to make compare, ¿no? O comparison, comparaciones.
En este caso, cuando hablaba y decía hace algún momento Martínez, decía que tenían unos que terminaban en ER o ER, efectivamente. Los comparativos van a terminar en ER. Son adjetivos que se le añaden la partícula ER, es decir, ER al final, para hacer una comparación. Ahora, ¿cuándo utilizábamos esto? Lo vamos a ver ahora. Figúrense. Comparative adjective. We use the comparative to compare two people, place, or things. Esto es estratégico. Figúrense, el comparativo lo utilizábamos cuando íbamos a hacer una comparación to things, ¿ok? To people o to places, objects, lo que sea, solo dos. Ejemplo, this is a, obviamente, an insect, ¿no? Un insecto. Y aquí tenemos lo que es un adjective, un adjetivo comparativo. ¿Qué adjetivo es este? Pequeño. Small, ¿verdad? Small quiere decir pequeño. Cuando yo le añado la partícula ER, que es la regla general, yo estoy diciendo que es más pequeño. Así lo vamos a traducir. Ahora, su pronunciación es small, smaller, ¿ok? Aquí teníamos todas las rules, porque hay una infinidad de rules, about 5, 6 rules, acerca de 5 a 6 reglas que utilizamos para forms o me, comparative adjective, para hacer adjetivos comparativos. Entre estas tenemos la first one, la primera. Los adjetivos cortos como all, o en pocas palabras, los adjetivos que son cortos y están estructurados en consonant, vowel and consonant, es decir, consonante, vocal y consonante, son adjetivos que ustedes se le va a tener que agregar la partícula ER de manera inmediata, o adjetivos cortos, como cuáles: old, older. Old quiere decir, Más viejo. Viejo. ajá, viejo o más viejo. Young, ¿qué quiere decir young? Joven. Joven. ¿Y younger? Más joven. Más joven, perfecto. Esa sería la primera regla. Cuando el adjetivo es corto, yo de manera inmediata le agrego ER. Luego la siguiente regla es cuando el adjetivo está compuesto de la siguiente estructura: consonant, vowel and consonant, es decir, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí tengo que tener cuidado porque I have to double the last consonant. Tengo que doblar la última consonante. Ya esto creo que ustedes lo conocen y lo manejan. Ejemplo, big sería bigger, hot, hotter. Big, ¿qué significa, Enzo? Grande, Ya, y bigger, más grande. Martínez, hot, Caliente. y hotter. Más caliente. Ok, next. Luego teníamos el siguiente, cuando el adjetivo terminaba en Y, es decir, en Y, ¿ok? ¿Qué pasaba? Fácilmente cambiábamos la Y por una I latina, es decir, I have to change o modify the Y and put a I, ¿ok? En este caso tenemos easy y heavy. Álvaro, what does it mean easy? ¿Qué significa easy? ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué significa easy, Álvaro? Fácil, ¿Y heavy? muy fácil. No, heavy. Aquí estoy hablando de los adjectives primero. Ay, ay, ay. ¿Recuerdas qué significa heavy? No, profe, no me acuerdo. Ya, si has oído heavy metal, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir eso en español? oscuro. No, un rock No, no, pesado. Entonces heavy es pesado, ¿ya? Entonces, pesado. easy es fácil. Y si yo digo easier, ¿qué quiero decir? Álvaro, Sí, cuando yo digo easier, ¿qué quiero decir con eso? muy fácil o más fácil. Más fácil. Muy bien. Recuerda que siempre va a ser más. Heavy, heavier, Más pesado. más pesado. Muy bien. Esto pasaba con los adjectives que ending in Ay. Y. Esto era con los adjetivos que terminaban en la letra Y, ¿ok? Luego teníamos long adjectives, teníamos adjetivos que eran largos,
que tenía more than 2 and 3 vowels, más de 2 o 3 vocales, como exciting, beautiful, ¿ok? A esto yo no le voy a agregar ER, yo no le voy a agregar en este caso ER, sino voy a hacer lo siguiente, voy a añadir la partícula more, como pueden apreciar aquí. More exciting, more difficult. Vamos a ver, Enzo, Martínez y Álvaro, un adjetivo que tenga more than 2 o 3 vowels, que tenga más de 2 o 3 vocales, además de exciting and beautiful. Que ustedes recuerden. Dangerous. Dangerous. ¿Cuál más? What else? Álvaro y Enzo. Espera, profe. Pero eso tiene que, si ya sabemos eso se dice ya. Si no, están buscando allí información en la base de datos de Google. Entonces, figúrense, tenemos difficult, interesting, ¿sí? Hay una gran infinidad de, en este caso, adjectives que podemos utilizar. Expensive. ¿Ok? Entonces, let's continue. Estas serían parte de las reglas que utilizamos. ¿Para qué? Para trabajar el comparative adjective, es decir, el adjetivo comparativo. Figúrense, también teníamos los irregular adjectives, los adjetivos irregulares. Cuando el adjetivo es irregular, yo no le puedo agregar ER, sino que ya existe una forma ya establecida. ¿Ok? ¿Cuáles serían estos adjetivos? Aquí tenemos good, bad. ¿Ya? Obviamente hay más. Igual no son tantos. Good sería better, su forma comparative form, y bad, worse. ¿Ok? ¿Qué significa good? Mena. Bueno. Y bad. O bien. Bad. Malo. Ajá, y cuando yo digo better. Mejor. Claro, y no sería más mejor porque literalmente, o de acuerdo a la Real Academia Española, no es correcto. Y worse. Peor. Exactly, peor. Muy bien. Entonces, estas eran parte de las reglas de los comparative. Ahora, ¿qué pasa con el superlative? Antes de ingresar allí, déjenme mostrar esta diapositiva aquí. Aquí tenemos una cierta oración. Figúrense. También nos decía la diapositiva que tenemos que utilizar la partícula than after the comparative form of the adjective. Es decir, que tengo que utilizar la partícula than. ¿Sí lo ven? Ejemplo, John is taller than Mary. Es decir, John es más alto que María. A Ferrari is more expensive than a Fiat. Es decir, un Ferrari es más caro que un Fiat. ¿Ok? Aquí teníamos otra sentence como the woman is old. The man is older than the, in this case, women, excuse me. El hombre es más viejo que la mujer, ¿correcto? Dice, the woman is old. La mujer es vieja. But she is younger than the man. Es decir, ella es más joven que el hombre, en este caso. Estamos haciendo una comparación. Luego dice, smaller. The polar bear is big. Nos están diciendo que el oso polar es grande. The elephant o the elephant is bigger than the polar bear. Es decir, que el elefante es más grande que el oso polar. Luego dice, the polar bear is big, but it is smaller than the elephant. En pocas palabras, el oso polar es grande, pero es más pequeño que el elefante. ¿Correcto? No estamos negando que es grande, pero obviamente más grande es smaller. En ese caso, bigger is the elephant. El elefante es más grande que él. Aquí había más oraciones, una parte de ejercicio que ustedes vamos a trabajar, pero seguimos aquí con el superlative primero, ¿ya? En el caso del superlative, teníamos que we use the superlative to compare more than two people. Cuando yo hablo del superlativo o del adjetivo superlativo, yo no voy a hablar de una comparación de dos, sino un ejemplo. Estamos nosotros en un aula y yo quiero hacer una comparación entre nosotros y esa comparación va a sobresalir ante de todos.
¿Me doy a entender? Ejemplo, el más alto del aula, ¿quién es? Who is the taller in the classroom? I, teacher. Fran, ¿verdad? Entonces si decimos que Fran es el más alto del aula, entonces ¿cómo lo diríamos utilizando el superlativo? Para eso yo no voy a utilizar la partícula ER al final del adjective. Ahora yo voy a añadir algo. Yo tengo que añadirle EST, ¿ok? Es decir, EST, como ustedes pueden ver aquí. Este es un adjective normal en su forma base o being form. Este es un comparative adjective porque tiene ER, es decir, ER. Y tenemos la forma superlativa cuando añadimos la partícula da más la EST, es decir, más la EST. Si yo quiero decir que Fran es el más alto de todo, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Fran is the tallest in the classroom. Fran es el más alto en el salón de clase. ¿Ok? Tallest. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la superlative form, la forma superlativa. Entonces, ¿cómo son las reglas para crear o para formar los superlative adjectives? Son las mismas que el comparative. Pero la diferencia es que yo no voy a utilizar ER ni more, como habíamos hablado hace algún minuto, ¿sí? Cuando tengo un adjetivo corto, como pueden ver aquí, yo utilizo EST, le añado EST, más la partícula the o da, dependiendo del adjetivo que tengo. En este caso sería the oldest, es decir, el más viejo. ¿Ok? Se va a traducir como el más o la más. El más o la más. The oldest. Luego teníamos young, ¿se acuerdan? The youngest. ¿Sí lo ven? Figúrense, cuando teníamos en un adjetivo que estaba formado de la siguiente manera, consonant, vowel and consonant, les había dicho que ¿qué hacíamos? We double the last consonant. Doblábamos la última consonante. Para esto, doblo la última consonante y le agrego la partícula est. Es decir, big, the biggest, el más grande. Hot, the hottest, el más caluroso, el más caliente. ¿Cómo podemos utilizar este adjetivo en práctica hablando sobre los season of the year? ¿Cómo yo diría cuál es el season que es más hottest, que es el más caliente de todos? ¿Cuál sería, Serna? Enzo. Summer, summer. Summer. Entonces, como yo diría, el verano es la estación del año más caliente de todas. The summer is the warmest. Hottest. Estamos hablando de hot, hottest. ¿Sí lo ves, no? En pantalla. Hot, hottest. The hottest. Season of the year. En pocas palabras. The summer is the hottest season of the year. Es decir, el verano es la estación más calurosa del año. ¿Perfecto? Entonces, allí estoy haciendo una superlative comparison, ¿verdad? Una comparación superlativa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una comparación entre un grupo y ese está sobresaliendo en ese grupo. ¿Sí lo ven, no? No es lo mismo que haga una comparative adjective, ¿no? Un comparativo. ¿En qué sentido? Entre dos. Ah, no, yo dos nada más, entonces yo utilizo ER. Cuando es una que sobresale sobre todo, utilizo el superlative, ¿ok? Entre un grupo. Y es las mismas reglas. En la primera le añado la EST. En este caso, lo que cambia aquí es lo que utilizo. Ya no utilizo ER, sino EST. Cuando tengo un short adjective, cuando tengo un adjective que termine en consonant, vowel and consonant, solamente double the last consonant and also put the EST. Siempre recordando que en la forma superlativa tengo que tener en cuenta que tengo que agregar siempre que tengo que utilizar la partícula da en la forma superlativa. Cuando el adjetivo termine en Y, es decir, en Y, la voy a cambiar por una I normal, ¿sí? En este caso latina, y le agregamos EST, como que ya no es easier,
sino es the easiest. The easiest. ¿Ok? Heavy, the heaviest. Cuando el adjetivo tiene more than two vowels, es decir, más de dos vocales, ya no es more, sino the most. ¿Ok? The most. En pocas palabras, el más, recuerden, o la más. The most beautiful, la más hermosa, ¿quién es? En este caso, yo puedo decir, Raiza fue a hacer una diligencia y está Martínez, entonces yo le digo, you are the most beautiful in the classroom. Tú eres la más hermosa en el salón de clase. Después sale Martínez y entra Raiza, y yo le digo, Raiza, you are the most beautiful in the classroom. Tú eres la más hermosa en el salón de clase. Estoy haciendo una comparación entre ellas, ¿ya? Obviamente que me estoy aprovechando la situación que salen. Después se va Natalia, se va Raiza y está Mena. Entonces yo le digo a Mena, you are the most beautiful in the classroom. Tú eres la más hermosa en el salón de clase. ¿Ok? Ahí estoy haciendo una comparación superlativa. Y también tenemos las formas irregulares que serían good y bad, pero ya no sería better ni worse, sino the best y the worst. ¿Ok? Perfecto. Hello. Ya, vamos a hacer unas questions a ver si do you have any doubt. Si tienen alguna duda, porque obviamente es bastante contenido, pero creo que es contenido que ya hemos visto y manejamos y estoy tratando de hacer una especie de review. Álvaro. Ahora, si te pregunto, what do you understand or what do you know about the comparative and superlative adjective? ¿Qué sabes o qué recuerdas sobre lo que es el comparativo y el superlativo? Yo, profesor. Álvaro Guzmán. Yo, sí, Sí, Álvaro Guzmán. Creo que hay un sí. solo Álvaro Guzmán. Excuse me. Álvaro, I'm waiting for your answers. Activa tu micrófono. Está apagado. ¿Qué, Álvaro? I'm waiting for your answer. Estamos esperando por tu respuesta. Enzo Aguirre. ¿Qué entiendes? What do you understand por comparative and superlative adjective? Aguirre. Acá estoy, profe, ya, cuando se le agrega la ER, significa es más. O sea, big, ya le agrego la R, bigger significa más grande. Claro, pero ¿qué es eso? ¿Comparative o superlative? Eso es comparativo. Ya, perfecto. Natalia Martínez. Sí, ¿Cuándo profe. utilizo when I use o when I have to add est at the end of the adjective? IST. est. Cuando es el superlativo y el adjetivo termina en Y. No dije est. est. Si yo digo IEST, ahí sí sería agregarle cuando termine en Y. Solo nada más para identificar cuándo es el comparativo, ¿ya? Cuando es el comparativo, no, pero igual estás allí en el superlative. Cuando estás en el superlative, utilizamos EST. Y cuando estamos en el comparativo, utilizamos ER, ¿correcto? Como la sala de emergencia, ER. ¿Recuerdan esa serie? Entonces, allí tenemos muy claro. Serna. ¿Puedes, can you say something? ¿Puedes decir algo? Ya, perfecto. Si puedes enviar en este momento notas de voz a mi WhatsApp de manera inmediata y participar. Ariana Mena.
Ya, Álvaro, tu participación quedó allí esperando. Ok, ¿cómo traducíamos el comparativo? Enzo dijo hace algún momento cómo. Fran, ¿cómo traducíamos el comparativo en español? ¿Te refieres al comparativo? Yes. ¿Qué significaba? ¿Más o el más o la más? Eh, el más. No, en el superlativo utilizábamos el más o la más, porque era una comparación delante de un grupo. Cuando perdón, en el superlativo utilizamos el más o la más, porque estoy haciendo una comparación en un grupo y esa tiene que resaltar. Como decíamos hace algún momento, Frank is the tallest student in the classroom. Fran es el más alto estudiante, el estudiante más alto en el salón de clase. ¿Ok? Y para eso utilizo el superlativo. Cuando utilizo el comparativo es cuando yo quiero hacer una comparación entre dos. Tengo a Enzo y tengo a Fran. Yo digo, Fran is taller, Fran es más alto, Fran is taller than Enzo Aguirre. Es decir, Fran es más alto que Enzo. Solamente estoy comparando dos, pero cuando estoy haciendo una comparación general, yo digo, Fran is the tallest student in the classroom. Es decir, que tú eres el más alto de todo el salón de clase. Estoy comparándote con más de dos personas. ¿Sí? Entonces tengan eso mucho cuidado allí. ¿Qué vamos a hacer? Como estoy viendo que, la verdad que pensé que lo manejaban, porque son temas súper básicos que se ven a cada momento durante los bimestres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Figúrense, dentro del área positive, ustedes tienen una sección donde dice complete the following sentence, use the comparative form of the adjectives in this case, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos ciertas oraciones. Estas oraciones yo las voy a escribir en su forma comparative, ¿ok? Y no solo eso, voy a escribir su traducción en español y voy a enviar una nota de voz al WhatsApp, a mi WhatsApp personal. ¿Perfecto? Luego, aquí al final tenemos otras sentences y another adjective. Aquí tengo otros adjetivos y otras oraciones. Obviamente que estas las voy a utilizar. Complete the following sentence, use the superlative form of the adjective. ¿Ok? Obviamente también voy a utilizar los adjetivos que están aquí, pero de forma superlativa. Para eso debo de tener mucho cuidado. Lo voy a traducir al español y voy a grabar también una nota de voz. Entonces tenemos dos pictures donde tenemos que trabajar la comparative and superlative form. ¿Ok? La forma comparativa y superlativa, debo traducirlo al español y colocar todo eso en el notebook. Y aquí debajo yo les estoy regalando o permitiéndoles ciertos adjectives, ciertos adjetivos como healthy, expensive, sweet, tasty, fattening. Aquí tenemos cheap, slow, small, eco-friendly, constable, contaminant. ¿Ok? Son ciertos adjetivos que están allí que ustedes pudiesen utilizar en dado caso o practicar para tener. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Solamente van a trabajar las oraciones que les estoy dando. Van a copiar en el notebook las rules, las reglas solamente. ¿Me doy a entender? Me van a copiar reglas. Comparative, me copian esta page, esta picture. ¿Ok? Superlative, me copian la regla del superlative y me realizan las actividades. ¿Ok? Que están propuestas. ¿Alguna consulta de lo que hay que hacer? Enzo, Álvaro, Serna, escríbeme en el chat de Zoom algo. Let me No, to know profesor, that está you todo are claro. alive. Excuse me? Está todo claro. Gracias. Mena, don't you have any question? Dice que no tienes cuestión. Profesor Junior. Dime, Alison. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, todo es todo claro. Les has enseñado los superlativos y comparativos a los chicos. Claro, ya es un tema ya que hemos trabajado. Estoy enviando en la plataforma. Sí. Perdón, voy a enviar a la plataforma la diapositiva
para que ustedes copien en Sí, el va- notebook, el cuaderno, las reglas y trabajen las oraciones que les estoy indicando. ¿Ok? sí. Obviamente que tienen Chicos, un oportunidad favor. para presentarlo el día de mañana. Sí, profesor Junior. Chicos de quinto, un favor bien grande. Dos cositas. En primer lugar, cuando hagan su clase de inglés, por favor, todos tengan activada su cámara. ¿Está bien? Le pido a Enzo, a Álvaro, a Natalia, que para la próxima vez, por favor, tengan activada su cámara, chicos. ¿De acuerdo? De lo contrario, vamos a pensar mal, ¿no? De que ustedes de repente no están atentos a la clase o están prestando atención a otras cosas, ¿no? Perdón, Entonces profe, la sería mejor que sesión activen su cámara. la Ya sesión para la próxima. Ahora, si bien es cierto, yo ayer, el día viernes les di no, el día jueves fue, que les di un comunicado